En el sureste de Turquía se encuentra Göbekli Tepe, un sitio arqueológico con una antigüedad aproximada de 12.000 años, anterior a Stonehenge y las pirámides egipcias, y a menudo descrito como uno de los centros rituales monumentales más antiguos jamás descubiertos. Actualmente sigue siendo el complejo de templos más antiguo conocido con tal sofisticación arquitectónica. Durante muchos años, los arqueólogos creyeron que el sitio ya había revelado gran parte de sus secretos. Esta suposición cambió durante una investigación más reciente. Bajo el montículo, los investigadores identificaron lo que parecía ser una cavidad sellada, sin evidencia de derrumbe natural. La idea parecía casi increíble. Los informes describían un sistema subterráneo que se extendía a gran profundidad, con pozos de ventilación y miles de estrechos canales diseñados para hacer circular el aire incluso hasta las secciones más bajas. Cuando finalmente se logró acceder, se esperaba encontrar elementos familiares como herramientas, objetos rituales o enterramientos humanos. Sin embargo, lo que se halló en su interior no correspondía a ninguna categoría reconocida del mundo antiguo. Un pequeño grupo de arqueólogos experimentados llevaba tiempo considerando incompleto el estudio de Göbekli Tepe. No se trataba de observadores ocasionales, sino de investigadores que habían dedicado más de una década al estudio del yacimiento. Habían revisado minuciosamente los registros de excavación, recorrido la meseta temporada tras temporada y comparado su diseño con el de otros asentamientos del Neolítico temprano en el sureste de Turquía. Sus colegas los describían como poseedores de un dominio casi obsesivo de los detalles del montículo. Podían identificar inconsistencias en mapas antiguos de memoria y recordar qué sectores habían sido excavados rápidamente y cuáles permanecían prácticamente intactos. Fue precisamente en estas áreas olvidadas donde sus dudas se arraigaron. Tanto en los análisis publicados como en las notas privadas, volvieron repetidamente a una preocupación común. La interpretación de Göbekli Tepe se basaba casi exclusivamente en lo visible en la superficie. Las campañas de excavación se habían concentrado en los recintos monumentales, los imponentes pilares en forma de T y sus intrincadas tallas. Estos descubrimientos fueron extraordinarios, pero también limitaron la interpretación. El grupo creía que este énfasis podría haber creado un punto ciego importante, un sitio que requería tal planificación y trabajo coordinado. Argumentaban difícilmente podría existir solo en la superficie. Gradualmente esta sospecha se convirtió en una hipótesis de trabajo. Quizás Göbekli Tepe se había construido no solo hacia arriba, sino también hacia adentro. Algunos miembros del equipo sugirieron que ciertas secciones podrían haber sido ocultadas intencionalmente, ya sea selladas durante su periodo de uso o enterradas deliberadamente desde el principio. No lo presentaron como un hecho probado. En las entrevistas, se planteó como una posibilidad sin resolver que merecía un examen más detenido. Señalaron irregularidades en la cobertura de las excavaciones y áreas de roca madre cartografiadas que nunca se habían investigado a fondo. Con el paso de las temporadas y la falta de atención a esas zonas, la frustración fue en aumento. Finalmente, la discusión pasó de la teoría a la práctica. En lugar de iniciar excavaciones de inmediato, el equipo optó por una estrategia cautelosa y no invasiva. Reunieron a un grupo especializado que incluía geofísicos y expertos en topografía con experiencia en sitios patrimoniales sensibles. Su objetivo era claro y moderado: examinar lo que se encontraba bajo la meseta caliza sin alterarla físicamente. Según las propuestas internas, el propósito no era validar una afirmación impactante, sino simplemente determinar si existían cavidades inexploradas. Obtener el permiso resultó difícil. Göbekli Tepe está estrictamente protegido, y todas las excavaciones están rigurosamente reguladas. Tras meses de evaluación, se concedió la autorización, pero solo para realizar imágenes del subsuelo. No se permitía excavar ni mover ninguna piedra. Al equipo se le permitió escanear secciones seleccionadas del montículo, en particular las zonas alejadas de los prominentes círculos de piedra y más cercanas a los bordes naturales del lecho rocoso. Una vez obtenida la aprobación, las sospechas, que habían estado presentes durante mucho tiempo, se transformaron en una investigación directa. Sí, en efecto, había algo oculto bajo el yacimiento. La especulación pronto daría paso a datos cuantificables. El proceso de escaneo se desarrolló silenciosamente. No se oyó ningún ruido de excavación,
ni se observó ninguna alteración del terreno. El equipo de radar de penetración terrestre se movió lenta y metódicamente sobre superficies calizas que durante mucho tiempo se habían considerado insignificantes. Estos sectores habían sido ignorados, en gran medida en campañas anteriores precisamente porque se encontraban fuera de los recintos más conocidos. Esta decisión pronto resultaría crucial. Inicialmente, los resultados fueron totalmente predecibles. Los escaneos mostraron una caliza densa y un lecho rocoso uniforme, con lecturas consistentes que sugerían la ausencia de cavidades o perturbaciones en el subsuelo. Cada barrido se documentó meticulosamente, con notas precisas sobre la profundidad y la respuesta de la señal. Una sutil sensación de decepción comenzó a instalarse. Algunos miembros del equipo admitieron posteriormente que les preocupaba que los hallazgos confirmaran lo que los críticos habían sostenido durante mucho tiempo, que Göbekli Tepe ya había revelado todos sus secretos. Entonces, un escaneo individual se desvió del patrón. Cerca del borde del montículo, el radar registró una leve irregularidad. Al principio, parecía una ligera disminución de la densidad, una sombra donde debería haber habido roca sólida. Suponiendo una interferencia técnica, el equipo recalibró y repitió la medición. La anomalía persistió. Pasadas adicionales, desde distintos ángulos, comenzaron a definir su contorno. No se trataba de una fisura aleatoria, ni de una bolsa de sedimento suelto. Tenía límites definidos y una profundidad constante, situada bastante por debajo de la superficie, pero no lo suficientemente profunda como para indicar una falla geológica. Los geofísicos observaron que la erosión natural en la piedra caliza rara vez produce cavidades cerradas de este tipo, sin daños visibles en la superficie. No se encontró ningún daño de este tipo. La ubicación de la anomalía complicó aún más su interpretación. Se encontraba alejada de los principales recintos ceremoniales y más cerca del perímetro del lecho rocoso. No se parecía a las fosas de almacenamiento conocidas de periodos posteriores, ni coincidía con los pozos funerarios documentados en la región, que suelen ser estrechos y verticales. Este espacio parecía más amplio y aislado. Según las evaluaciones internas, no correspondía a ninguna categoría establecida. Los escaneos repetidos confirmaron la misma conclusión. Un espacio hueco con lo que parecía ser una estructura interna definida. Las lecturas sugerían límites lisos, en lugar de roca irregular, lo que implicaba paredes construidas en vez de una cavidad natural. Varios investigadores describieron posteriormente la atmósfera de aquel momento como tensa. La anomalía ya no parecía una simple curiosidad técnica. Sugería un diseño intencional. La revisión de mapas de excavaciones antiguas condujo a otra observación inquietante. Esta parte del montículo había sido marcada en estudios previos, pero nunca se había excavado. Algunos investigadores comenzaron a preguntarse si equipos anteriores habían notado indicios sutiles en esta área, pero carecían de las herramientas o la confianza necesarias para investigar más a fondo. En cualquier caso, las imágenes por sí solas no podían determinar la naturaleza del espacio. Finalmente, habría que examinar la superficie que se encontraba encima. Cuando se iniciaron los trabajos de superficie en el punto de acceso sospechoso, la investigación adquirió una nueva dimensión. La disposición de las piedras no se parecía a un derrumbe natural. La densidad y la colocación de los materiales parecían deliberadas y uniformes. Quedó claro que no se trataba de erosión, sino de un recubrimiento estructural. En otras palabras, lo que existiera debajo había sido sellado intencionalmente. A medida que se retiraba el material, el equipo descubrió una estrecha abertura excavada directamente en la roca caliza. No tenía la forma de una entrada de cueva natural, ni era lo suficientemente ancha para un acceso cómodo. Sus bordes estaban bien definidos y presentaban marcas propias de herramientas humanas, no de fracturas naturales. Se trataba de un pasaje artificial. Lo que detuvo el avance fue lo que lo obstruyó. La entrada estaba completamente llena de una sustancia negra y densa, distinta a la tierra local o a los escombros de piedra caliza. No se parecía a ninguna acumulación natural conocida del entorno. El material era uniforme en color y textura, y estaba firmemente comprimido dentro de la abertura de piedra. No había huecos visibles ni indicios de un relleno gradual. Según las notas de la excavación, parecía haber sido insertado deliberadamente, en lugar de ser el resultado de un derrumbe.
Esta constatación provocó un cambio notable en el estado de ánimo. No se trataba simplemente de un pasaje bloqueado. Era uno cuidadosamente sellado. Un examen más detenido intensificó el misterio. El material negro no mostraba signos visibles de deterioro. No había fracturas por exposición al calor, ni erosión por humedad, ni evidencia de falla estructural por presión desde arriba. Su estabilidad sugería que había permanecido intacto durante un lapso de tiempo inmenso, preservando lo que se encontraba más allá desde el momento en que fue cerrado intencionalmente. Las evaluaciones preliminares sugirieron que el sello había funcionado exactamente como se esperaba. Había mantenido la entrada firmemente cerrada. En ese momento el equipo detuvo toda actividad intrusiva y centró su atención en una documentación minuciosa. Bajo estrictas condiciones controladas, se extrajeron pequeños fragmentos del material de sellado y se enviaron para análisis de laboratorio. Los primeros resultados analíticos indicaron que la sustancia no era uniforme, sino compuesta. Parecía contener trazas de betún mezclado con ceniza y aglutinantes orgánicos. Este hallazgo llamó la atención de inmediato. El betún era conocido en algunas partes del mundo antiguo, pero su presencia en un sitio tan antiguo como Göbekli Tepe planteó interrogantes importantes. Al mezclarse con ceniza y compuestos orgánicos, dicho material se endurecería gradualmente, formando una barrera resistente a la humedad y al aire. En contextos históricos posteriores, se utilizaron mezclas similares para impermeabilización, conservación o aislamiento deliberado. Su aparición aquí implicaba previsión y conocimientos técnicos que parecían estar lejos de ser accidentales. Lo que más inquietaba a los investigadores era la aparente intención detrás de ello. No se trataba de un cierre casual o improvisado. Las discusiones internas sugerían que el compuesto había sido formulado para perdurar. Algunos arqueólogos creían que podría haber sido diseñado específicamente para impedir intrusiones. Relatos no confirmados del yacimiento describen un intenso debate sobre por qué se invertiría tanto esfuerzo en sellar un espacio que no parecía destinado a un uso regular. Una interpretación proponía que la barrera tenía como objetivo proteger lo que había dentro. Otra sugería que estaba diseñada para confinarlo. Los relatos locales aumentaron la tensión. Los residentes familiarizados con el montículo afirmaban que esta sección había sido evitada durante investigaciones anteriores, aunque no existía documentación oficial que registrara el motivo. Si bien estas historias permanecen sin verificar, reforzaron la creciente impresión de que esta entrada era diferente a todo lo encontrado anteriormente en el yacimiento. Para entonces, el equipo comprendió que romper el sello requeriría más que una excavación rutinaria. Cualquier paso en falso podría dañar lo que estuviera oculto tras la barrera o borrar pruebas cruciales sobre su construcción. Se decidió proceder con extrema precaución, documentando cada capa y modificación. Los informes indican que algunos miembros del equipo expresaron su preocupación por lo que podrían descubrir, mientras que otros sintieron una gran urgencia. Lo que se encontrara tras la entrada había sido protegido deliberadamente durante aproximadamente 12 milenios, y abrirla inevitablemente desviaría el curso de la investigación. Tras romper cuidadosamente el sello, la primera observación fue la estrechez del interior. La entrada descendía en ángulo hacia un estrecho pasaje excavado directamente en la roca. El movimiento debía ser lento y deliberado, y solo una persona podía avanzar a la vez. Según los informes del equipo, el descenso se sentía intencional, casi como si el propio diseño impusiera vacilación. No era un espacio destinado a multitudes, reuniones o tránsitos repetidos. A medida que el grupo avanzaba, lo que más les sorprendió no fue la presencia de artefactos, sino su ausencia. No había señales de haber sido habitado, ni hollín manchando las paredes, ni ceniza esparcida por el suelo, ni herramientas abandonadas. Incluso los refugios temporales de esta época suelen dejar rastros de fuego o preparación de alimentos. Aquí no había nada. La cámara no mostraba evidencia de que la gente hubiera vivido o permanecido en su interior durante largos periodos. La atención pronto se centró en las paredes. Se apreciaban marcas de herramientas, pero eran controladas y uniformes. Los cortes sugerían un modelado cuidadoso, más que una excavación apresurada. Los especialistas en piedra señalaron que tal trabajo requiere planificación y esfuerzo sostenido. No es característico de espacios excavados para un acceso rápido o un refugio de emergencia. El pasaje se había formado lenta y deliberadamente. En varias secciones,
La superficie de la piedra caliza parecía haber sido alisada a mano. No se trataba de un pulido decorativo, sino de una forma de mantenimiento. Los informes indicaban que esto sugería que la cueva había sido explorada más de una vez, antes de ser sellada. Aún así, no había indicios de ocupación regular ni de reuniones rituales. Algunos investigadores propusieron que el mantenimiento podría haber tenido como objetivo preservar la integridad del espacio, más que hacerlo más confortable. Lo que más inquietó al equipo fue la forma en que el pasaje regulaba el movimiento. En ciertos puntos, se estrechaba bruscamente, obligando a las personas a girarse de lado o agachar la cabeza. Algunos arqueólogos interpretaron esto como un diseño intencional. La cueva no parecía invitar a la entrada, la restringía. El avance exigía atención y esfuerzo. Algunos miembros reconocieron posteriormente haber sentido inquietud, aunque enfatizaron que se trataba de una respuesta emocional más que de evidencia empírica. Tradiciones locales no verificadas afirmaban que esta parte del montículo había sido evitada durante mucho tiempo, aunque no existe una explicación oficial. Si bien tales relatos no pueden corroborarse, coincidían con la conclusión a la que el equipo estaba llegando. Este no era un lugar destinado a la vivienda, la congregación o el regreso ocasional. Finalmente, el estrecho pasaje se abrió a una cámara más amplia, y la atmósfera cambió notablemente. Lo que se extendía ante nosotros no se parecía a los recintos monumentales de la superficie. El espacio más grande no contenía objetos, tallas ni señales claras de rituales o actividades cotidianas. En cambio, la atención se centró en un elemento tallado directamente en el suelo de piedra. Una escalera descendía aún más hacia las profundidades. Aunque estrecha, estaba construida con precisión. Cada escalón tenía la misma altura y anchura, cuidadosamente tallado en lugar de toscamente formado, lo que sugería una intención deliberada tras su construcción. En Turquía, durante el estudio de sistemas de cavernas abandonadas por espeleólogos, se descubrió una cueva subterránea con una antigua escalera. La documentación de la excavación confirmó posteriormente que esta escalera no había sido tallada apresuradamente ni destinada a un acceso efímero. Su construcción reflejaba planificación y un esfuerzo deliberado. Una inspección más minuciosa reveló otra característica sorprendente. Los escalones estaban desgastados y lisos. Este desgaste no era resultado de la erosión hídrica ni del desplazamiento de las rocas. Los arqueólogos observaron que los patrones de desgaste eran consistentes con el uso humano repetido. Numerosas personas habían descendido por estos escalones a lo largo del tiempo antes de que la cueva quedara finalmente sellada. Esta constatación cambió de inmediato el enfoque de la discusión. Una escalera que muestra un uso repetido implica un propósito sostenido. Sugiere una intención que se transmitió a lo largo de generaciones. Sin embargo, la escalera no conducía a una puerta abierta, a la entrada de una cámara, ni a un pasaje visible. En cambio, terminaba abruptamente en un muro de piedra plano. No había ninguna junta visible, ningún hueco, ni ninguna pista arquitectónica que indicara una continuación. Según los informes del yacimiento, fue entonces cuando surgió una auténtica confusión. En casi todos los contextos arquitectónicos conocidos, las escaleras conectan un espacio con otro. Sirven como transiciones. Esta no llevaba a ninguna parte, al menos en apariencia. El equipo comenzó a debatir posibles explicaciones. Una interpretación proponía que el muro siempre había formado parte del diseño original. Según esta visión, la escalera funcionaba para guiar el movimiento únicamente hasta un punto de parada predeterminado. Durante el Neolítico precerámico, en el sureste de Turquía, el acceso restringido a ciertas áreas era común. Algunos investigadores argumentaron que el descenso en sí mismo podría haber sido simbólico y que la escalera actuaba como un límite más que como un camino. Otros no estaban convencidos. Un segundo grupo sugirió que el muro podría representar una modificación posterior. Según esta interpretación, la escalera originalmente continuaba más allá del obstáculo, y el muro se añadió después para cerrar el espacio. De ser cierto, esto indicaría una fase secundaria de la construcción, una decisión consciente de bloquear el acceso a algo que antes era accesible. Relatos no confirmados describen desacuerdos internos sobre si la barrera de piedra se talló simultáneamente con los escalones o se insertó posteriormente.
Una tercera perspectiva priorizaba el comportamiento sobre la arquitectura. Algunos miembros del equipo señalaron que el desgaste de los escalones indicaba descensos repetidos, incluso si el muro siempre había estado presente. Es posible que la gente bajara sabiendo que se detendría ante la barrera. Desde este punto de vista, el acto de acercarse y detenerse podría haber tenido un significado en sí mismo. En ciertas tradiciones neolíticas, el movimiento ritual repetido tenía importancia independientemente del resultado físico. Para ir más allá de la especulación, el equipo recurrió a imágenes no invasivas. Los escaneos del muro volvieron a cambiar el debate. Detrás de la superficie de piedra, las imágenes revelaron una cámara cerrada claramente definida. Un análisis preliminar confirmó que no se trataba de una depresión natural. Tenía límites precisos y parecía haber sido construida intencionadamente. De repente, la escalera ya no parecía inútil. Conducía directamente a un espacio que había sido ocultado deliberadamente. Desmantelar el muro implicaría entrar en una zona que sus constructores claramente habían querido mantener inaccesible. La escalera había sido diseñada para guiar a las personas hasta el umbral de algo a lo que nunca debían entrar. La demolición del muro se llevó a cabo mediante un procedimiento meticulosamente controlado. Los registros de excavación describen cómo cada piedra fue documentada en su lugar antes de ser retirada. La barrera misma fue tratada como evidencia, no simplemente como un obstáculo. Su estructura reflejaba planificación, trabajo y permanencia. Todo lo que se encontraba más allá había sido asegurado intencionalmente. Una vez abierto el muro, quedó a la vista una pequeña cámara. Estaba completamente cerrada, excavada directamente en la roca madre, sin pasajes laterales ni elementos que sugirieran un uso prolongado. El espacio era demasiado reducido para una ocupación cómoda. Las mediciones indicaron que había sido diseñado para aislar, no para albergar. En el centro de la cámara yacían varios cráneos. No había esqueletos completos ni restos adicionales, solo cráneos dispuestos de forma deliberada. No estaban dispersos ni depositados al azar. Su espaciado y alineación descartaban un colapso o una colocación accidental. Según el equipo de excavación, se trataba de una colocación intencionada. Los cráneos en sí mismos llamaron la atención de inmediato. Su forma difería notablemente de los cráneos humanos típicos. Cada uno presentaba una marcada elongación, con la bóveda craneal extendiéndose hacia atrás más allá de la variación habitual. Los antropólogos físicos consultados durante la investigación concluyeron que la forma no era resultado de la presión del suelo ni de la deformación posterior al entierro. La deformación era simétrica y consistente en todos los especímenes, un patrón que se forma únicamente durante la vida. La discusión giró en torno a la práctica del vendaje craneal, una modificación cultural en la que se moldea la cabeza de un bebé mediante envolturas o el uso de soportes rígidos, poco después del nacimiento. Los especialistas coincidieron en que los cráneos eran compatibles con una modificación craneal intencional. Sin embargo, la antigüedad del yacimiento generó controversia, ya que la evidencia clara de un moldeado tan extremo en este periodo es escasa y objeto de debate. Aún más sorprendente que la forma craneal fue el contexto. Los cráneos estaban separados de los cuerpos, sin entierros, ofrendas ni marcadores de identidad asociados. En las tradiciones neolíticas de la región, incluso cuando se daba importancia a los cráneos, estos generalmente permanecían vinculados al recuerdo ritual o a la participación continua en la comunidad. Aquí habían sido extraídos, aislados y sellados permanentemente. En esta etapa, el lenguaje utilizado en la documentación cambió. En lugar de referirse a los restos como individuos identificables, el equipo los describió como no aptos para la clasificación humana convencional dentro de la arqueología neolítica. Esto no implicaba una especie diferente, sino que la combinación de modificación extrema, separación del cuerpo y confinamiento deliberado los excluía de las categorías de persona establecidas y reconocidas en el registro arqueológico. Se consideraron diversas interpretaciones. Algunos propusieron que los cráneos simbolizaban la transformación, sugiriendo que los individuos fueron alterados para asumir un nuevo estatus. Otros sugirieron el confinamiento, lo que implicaba que aquellos que sufrieron la modificación fueron segregados de la comunidad.
Informes no verificados indican que algunos investigadores especularon que la práctica pudo haber representado un intento de eliminar o redefinir la humanidad misma mediante la alteración y el aislamiento. Se establecieron comparaciones con prácticas centradas en cráneos, en otros yacimientos antiguos asociados a la misma esfera cultural. Sin embargo, los especialistas observaron que esos ejemplos suelen demostrar cuidado, accesibilidad o participación ritual. En contraste, esta cámara había sido sellada y abandonada. El diseño arquitectónico reforzó esta conclusión. Generalmente las tumbas están destinadas a ser visitadas nuevamente. Este espacio había sido cerrado permanentemente. Algunos arqueólogos sugirieron que tal carácter definitivo indica control o aprehensión, más que reverencia. La cueva no funcionaba como un lugar de entierro convencional. Actuaba como un límite. Una vez completada la documentación, el equipo se enfrentó a una pregunta crucial. Si estos cráneos habían sido modificados hasta tal punto que ya no se ajustaban a la definición social de un individuo humano de su época, ¿qué función debían desempeñar? ¿Y por qué construir un camino arquitectónico que guiara a la gente hacia esta cámara solo para garantizar que permaneciera inaccesible? Durante años, Göbekli Tepe se ha interpretado como un lugar de encuentro monumental, donde las primeras comunidades se reunían para rituales y para fortalecer su cohesión social. Se ha descrito como un símbolo de la humanidad en el umbral de la transformación. El descubrimiento de la cueva sellada sugiere una imagen más compleja. El sitio pudo haber funcionado no solo como un espacio de ceremonia comunitaria, sino también como un lugar de restricción y autoridad. La arquitectura demuestra una comprensión del acceso controlado y del conocimiento gestionado. Se crearon senderos para dirigir el movimiento, que luego se interrumpieron deliberadamente. Las cámaras se sellaron de forma permanente. Estas decisiones no fueron ni decorativas ni fortuitas. Reflejan la intención de separar ciertos elementos de la comunidad en general. Esto replantea los sistemas de creencias primitivos. La creencia no se limitaba a rituales compartidos o significados simbólicos. También podía implicar afrontar el miedo. Miedo a la mortalidad, miedo a la transformación y miedo a lo que se percibía como peligroso o inestable. El cuidado con el que se selló la cámara indica que estas preocupaciones se tomaban en serio. Los cráneos encontrados en su interior sugieren que la identidad misma era fluida, susceptible de alteración y reclasificación. Una vez redefinida, un individuo podía ser aislado y apartado del espacio comunitario. Tales acciones no fueron caóticas, respondieron a decisiones estructuradas y reglas colectivas. En ese sentido, la creencia ya operaba como una fuerza rectora. Definía límites, regulaba el comportamiento y reforzaba el orden social. La cueva misma comunicaba estos límites sin palabras. Por lo tanto, la civilización pudo haberse desarrollado no solo a través de la cooperación y el trabajo compartido, sino también mediante sistemas de control y la gestión de la ansiedad colectiva. Las primeras sociedades pudieron haber reconocido que moldear las creencias podía unificar a los grupos y prevenir la inestabilidad.